Ok, vamos con la pregunta 7. Acá el tema es que la utilización de planta ya no es necesariamente un número fijo año a año, sino esperamos que sea una utilización de capacidad del 75%, pero esta va a tener una desviación del 5%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Entre el 70 y el 80% de utilización de planta con una probabilidad del 68%, la media más o menos una distribución entre el 65 y 85% con una probabilidad del 95%, ¿no? Entonces hay un rango. Lo mismo pasa con el incremento en los precios y el incremento en los costos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo resolvemos? En nuestro modelo, el número de unidades producidas sería, vamos a necesitar una función que se llama distribución normal inversa. ¿Okay? Acá necesitamos probabilidad, digitamos aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis. Si tiene un Excel en inglés es rand en vez de aleatorio. La media la tengo en esta celda, la desviación estándar en esta celda, bloqueamos la celda, ¿no? Ese sería la utilización de planta que va a ir variando. Eso lo multiplicamos por la capacidad de línea por el número de líneas de nuestro proyecto. ¿Okay? Esta sería una de las random posibilidades de capacidad instalada. Cuando le digo una de las posibilidades es si pongo F9, ese número va a ir cambiando, ¿no es cierto? Estamos haciendo un análisis de riesgo que se llama aleatorio probabilístico. Acá el precio base nos los dan en 1.77, eso va muy bien, pero el detalle está que el precio del periodo siguiente va a tener un crecimiento, pero que tiene una desviación. Entonces, el precio del periodo siguiente sería el precio previo por 1 más un crecimiento que va a tener una distribución, ¿no es cierto? Acá, distribución normal inversa, abrimos paréntesis, digitamos aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis, la media de crecimiento 2% y la desviación estándar de ese crecimiento 2%. ¿Okay? No es un crecimiento fijo, van a haber variaciones. Esta herramienta a mí me gusta mucho porque recoge realmente lo que sucede en el mercado, ¿no? A veces cuando planteamos crecimientos fijos, hay una sensación de que no estoy recogiendo necesariamente de la mejor manera lo que puede suceder. Con el costo unitario, los datos son los mismos, ¿ok? Entonces, el precio siguiente sería el precio anterior por 1 más un crecimiento que va a tener una distribución. Simplemente ahora los números están acá, tengan cuidado, fijar las celdas. ¿Okay? Este sería la nueva evolución de los costos. El detalle está que si nosotros ponemos F9, la capacidad de planta va variando, el precio va variando, costos van variando. Claramente nuestros indicadores de capital también tienen esa variación. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ok, pero ¿cuál es el resultado esperado de nuestro proyecto? Y es para eso que necesitamos, esto ya está hecho, pero permítanme hacerlo con ustedes nuevamente. Estoy jugando para arriba y para abajo. Una ultimita más.
Ok, todo borrado para hacerlo juntos. El concepto es, no podríamos evaluar nuestro proyecto por uno de estos resultados, porque cada vez que ponemos ese F9 es un resultado diferente. Y ustedes podrán apreciar, la diferencia no es pequeña, ¿no es cierto? Entonces vamos a construir algo que llamamos las iteraciones. 1000 iteraciones suenan razonables. Puesto el número 1, para no ir del 1 en 1 al 1000, ponemos una serie. ¿Sí? La serie está en columna, lineal, incremento de 1 en 1, lo que me tenía que poner acá. De nuevo, rellenar una serie. Estoy en columnas, va a ser lineal, va de 1 en 1 y me gustaría hasta el 1000. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero tener acá? Un resultado esperado de mi proyecto. Jalo la celda donde está nuestro van. Marcamos las dos columnas, las 1000 filas y estando marcado, ¿ok? Vamos a trabajar con una tabla. Y acá venía los datos en columna, cursor en columna, y la pequeña trampita era señalarle una celda que no tenga ninguna referencia, ninguna fórmula, ¿ok? De esta manera, Excel no va a encontrar dónde dar referencias, va dando números aleatorios, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces acá tendríamos 1000 posibles resultados de mi proyecto. ¿Y por qué se dan esos resultados? ¿Ok? Por estas variaciones de acá, ¿no? Ok, ¿cómo planteamos un análisis de esto? Exponer mis resultados no tendría sentido. Trabajamos con un análisis de datos, estadística descriptiva, rango de entrada, los 1000 resultados posibles. No quiere marcarlo. Ahí están los 1000 resultados posibles. Rango de salida, una celda donde querramos los resultados. Y para comenzar, un resumen de estadística sencillo. ¿Ok? De acá voy a tener información muy valiosa. ¿Qué información podría resaltar en un primer momento? El valor esperado de mi proyecto es positivo. Eso es, me da ánimos, vamos bien. El tema está que la desviación con estos datos es muy alta, ¿no? Es un riesgo tremendamente alto. Imagínense las variaciones que generan en mi proyecto. Eso es posible, sin duda alguna. Ya hemos visto cómo es que eso va a ser posible. Sin lugar a dudas, habría que gestionarlo, ¿no? Algo que voy a necesitar, que siempre me sirve, es, y esas variaciones, ¿en qué medida afectan la probabilidad de generar valor? ¿No? Por ejemplo, ¿qué posibilidades tengo de generar un valor mayor a cero? Hallo el Z es el número menos la media, todo entre la desviación, ¿ok? Tengo un Z equivalente de menos 0.7574, pero lo que me interesa es la probabilidad, ¿ok? Probabilidad, necesitamos una fórmula que se llama distribución normal estándar, si es que no recuerdo mal. Estoy en lo correcto. Me pide un Z, le marco el Z que acabamos de ver y tendríamos un 22% de probabilidades de tener un resultado negativo, un número alto. No es que hayan números específicos para esto, pero encima del 10% yo normalmente me preocupo. El alto riesgo, ¿ok? No solo implica tener un proyecto negativo, sino sin duda el impacto que puede tener en el mayor valor, ¿ok? Pero no me sentiría cómodo con este resultado. Es más, temo lo siguiente. Acá lo teníamos al 75%, era la pregunta. Pero si yo hago ese cambio al 70%, ¿qué pasaría? Todo esto ha cambiado inmediatamente, pero esto no ha cambiado inmediatamente. Entonces, datos,
Análisis de datos, mi estadística descriptiva, no ha cambiado ninguno de los rangos de datos. Lo que sí cambiaría es el resultado. 5 puntos menos ya me ponen una probabilidad del 53% de destrozar valor. Una locura. Pero ese gran impacto de la capacidad instalada me hace también querer evaluar y qué pasaría si eso es al 80%. Sabemos que esto varía inmediato, esto no. Los datos son los mismos, simplemente acepto para que me dé los nuevos resultados. La probabilidad con 5 puntos más de capacidad instalada, o sea, llevarla al 8%, entraría en zona razonable. En este proyecto hay una serie de variables que me dan ánimo. Hemos visto que la capacidad de financiamiento es fuertísima, pero tenemos que manejar costo unitario de materiales directos. Dimos alguna idea con tema de precios y sin lugar a dudas necesitamos partir con una mayor capacidad instalada. En el proyecto hablan de comenzar con el 60%. Después de esta evaluación, ni en el peor de nuestros sueños. Tendríamos que hacer los esfuerzos por conseguir una mayor capacidad de planta utilizada. Estimados alumnos, espero que les haya servido. Estoy atento a cualquier duda. Gracias.